Los niños creo que pueden pasar a la escuela dominical. Bueno, viene el tiempo de la palabra del Señor. Esto es una de las cosas más importantes porque realmente ahí es donde se establece nuestra relación con el Señor, ¿no? Cuando le escuchamos lo que Él quiere decirnos, cuando disponemos nuestro corazón, cuando disponemos nuestro entendimiento. Entonces es una parte importante, así que hermano, yo te recomiendo que estés despierto porque la palabra del Señor siempre es enviada y hace para aquello para lo que fue enviada. Así que estate expectante. Vamos a poner este tiempo delante de la presencia del Señor. Señor, ponemos nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, nuestro espíritu, nuestro corazón delante de tu presencia, Señor, para que seas tú, Padre Santo, hablando a lo más profundo de nuestro ser, que sea un tiempo de transformación, Señor, revélanos aquellos misterios de tu palabra, Padre eterno. En esta mañana nos ponemos delante de ti, Señor, porque deseamos conocerte más, Señor Jesús. Presentamos delante de ti este tiempo, Señor, para que seas tú tomando el control de mis labios, de mis pensamientos, Señor, y que seas tú directamente hablando a tu pueblo. Amén. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ustedes han hecho gimnasia esta mañana, ¿han hecho ejercicio? Ay, no pasa nada. Vamos a empezar hoy haciendo ejercicio. ¿Qué les parece? Bien, necesitamos dos cosas. Uno es la pesa, que es la Biblia. ¿Se la han traído? Amén. Y la otra son los deditos. Así que vamos a ver, quiero ver sus manos. ¿Están ágiles esos dedos? Hoy tenemos que buscar en la Biblia, en un libro que está un poquito escondido, ¿vale? Entonces, bien, ya estamos en forma, ¿no? Perfecto. Hoy me gustaría, hermanos, hablarles, bueno, era un poco para ir calentando motores. Me gustaría compartirles la palabra del Señor acerca de la bondad de Dios, ¿no? Y vamos a poner en práctica esas manos que ya están ágiles, que ya han calentado. Ustedes salimos al campo y buscamos Nahum. Ti. Les doy una pista. Está después de Génesis. Ti. Pero no es el segundo libro. Después de Génesis va Éxodo. Está después de Miqueas. En el Antiguo Testamento. Me gustaría, ¿lo tienen ya, hermanos? No pasa nada, es normal, pero está el libro está. Es pequeñito, está escondido, pero está. Me gustaría que leyéramos Nahum, capítulo 1. Ya una vez que hemos encontrado el libro, vamos a buscar el capítulo 1, el versículo 7. Voy a coger Nahum, capítulo 1, versículo 7. ¿Vale? ¿Hay alguien que tiene el micrófono para poder leerlo? No, vale. Lo leo yo entonces. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Antes de entrar un poco en el versículo, a desgranarlo un poco qué es lo que el Señor nos quiere decir, me gustaría ponerles un poco en contexto, y es que Nahum era un profeta. Bien, entonces el primer capítulo de Nahum, si ustedes ven el título, se llama La ira vengadora de Dios. Este capítulo narra la justicia de Dios, la ira de Dios, sobre un pueblecito que se llama, una ciudad que se llamaba Nínive. Entonces, Nahum,
profeta de Dios, le envía este mensaje al pueblo de Nínive, diciéndoles lo que el Señor va a hacer al pueblo de Nínive. ¿Vale? Si ustedes recuerdan, ¿por qué? O sea, ¿por qué ahora el Señor quiere mandarles la ira de Dios, ¿no? La justicia de Dios? Porque si ustedes recuerdan, a Nínive fue un personaje. ¿Se acuerdan de un personaje que se le comió una ballena? Jonás, exactamente. Jonás fue enviado por Dios a Nínive. ¿Para qué? Para que el pueblo se arrepintiera. Y se arrepintió. Lo que ocurre que con el transcurso del tiempo, con el transcurso de los años, el pueblo volvió sobre sus pasos hacia atrás y volvió a pecar contra Dios. Entonces, la justicia de Dios, pues, cayó sobre el pueblo de Nínive y entonces Dios envía al profeta Nahum para que les predique esto, ¿no? O sea, para conversándoles lo que iba a suceder. Y fíjense que en el versículo 1, en el versículo 2 dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Y el 6 dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Entonces, aquí estamos viendo cómo Dios es un Dios que hace justicia y castiga la maldad. Amén. Y ahí están aún profetizando lo que ha de acontecer sobre la ciudad. ¿Por qué? Es duro siempre que leemos estas cosas de Dios, ¿verdad? La justicia y todas esas cosas, porque dices... Pero lo fuerte de todo esto, hermanos, es que la misma justicia que Dios aplicó con Nínive es la que Dios aplica con nosotros, porque Dios es justo. Y Dios no sería justo si no castigara o hiciera justicia ante el pecado, ante la maldad. ¿Ustedes se imaginan que un asesinato, un asesino, alguien que cometa un delito, va delante de un juez y el juez dice, bueno, no pasa nada. Entiendo que te hayas equivocado, no pasa nada, vete a la calle. Y actúa con amor el juez. ¿Sería un juez justo el que actúa con amor? No, porque el juez ha de actuar con justicia. Y Dios es un Dios justo. ¿Dios es bueno? Dios es bueno, Dios es amor. Y Dios es justo. Y es fuego consumidor. Y entonces en este contexto, fijaos que es una pasada, porque en este contexto de ira y de justicia de Dios sobre el pueblo de Nínive, de repente un oasis en medio del desierto, que es el versículo 7, que dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia y conoce a los que en él confían. Usted se da cuenta cómo Dios está mandando la ira, está mandando la justicia, pero también dice en el versículo 7, Jehová es bueno. Aquí podemos ver lo que siempre a nosotros mismos nos repetimos, y es una realidad, porque la palabra de Dios es cierta, y es que junto con la prueba el Señor da la salida. El Señor manda su ira, pero te dice, refúgiate en mí, yo soy bueno, yo soy la fortaleza. Y aquí es donde me quiero parar. En el versículo 7, creía que era importante conocer el contexto de lo que hay en torno a este versículo. Dice, la primera parte del versículo 7 dice, Jehová es bueno. Es una afirmación. Jehová es bueno. No hay ni ninguna interrogación, ni ninguna exclamación, es una afirmación. ¿Y esto qué nos dice? Nos está hablando del carácter bondadoso de Dios. Dios es bueno y todo lo que viene de Él es bueno. No hay nada malo en Él. No hay nada que añadir, no hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle. Entonces, ok, vale, Dios es bueno, pero nosotros, la gente, ¿cómo podemos saber si algo es bueno o algo es malo?
Hay quien puede decir, bueno, pues porque lo que diga la Biblia. Bueno, no es del todo correcto, porque si damos esta afirmación de que la Biblia nos dice lo que es bueno y lo que es malo, estaríamos diciendo que la Biblia, que Dios se supedita a la Biblia. Y no es así, porque por encima de Dios no hay nada. La Biblia lo que nos dice nos habla de revelación acerca del carácter de Dios. Por tanto, ¿cómo podemos saber si algo es bueno o algo es malo? Contrastándolo con el carácter de Dios. Por ejemplo, ¿el amor es bueno? Porque Dios es bueno. ¿La justicia es buena? Porque Dios es justo. ¿La mentira es buena? Porque Dios no puede mentir. Y así sucesivamente. Entonces, esa es nuestro sensor para saber si algo es bueno o algo es malo, contrastándolo con el carácter de Dios. Por eso es importante que leamos la palabra del Señor, porque Él revela su carácter. Y por tanto, cuanto más conocemos la palabra del Señor, más se nos revela cómo es Él, y más le conocemos, y más intimidad. ¿Amén? Pero ocurre que usted estará de acuerdo conmigo que existe como una distorsión acerca de cómo es el carácter de Dios en el mundo, ¿no? Por ejemplo, Dios es bueno, nosotros lo sabemos, aunque nos queda por conocerle aún más. Pero no sé si ustedes han escuchado alguna vez a algunas personas que dicen, bueno, es que si Dios es bueno, ¿por qué existe la maldad? Bueno, eso en sí mismo ya está reconociendo la existencia de Dios, porque si reconoces que existe el mal, entonces tiene que existir un bien. ¿No es así? ¿Por qué todas las personas humanas que habitan la tierra tienen conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo? ¿Por qué? Sin necesidad de venir a la iglesia. Estamos hablando de la humanidad. ¿Por qué la gente sabe lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien hecho y lo que está mal hecho? Eso es una evidencia de la creación de Dios. Eso es una evidencia de que Dios nos ha creado y que Dios existe. Si no, ¿qué conocimiento tendríamos nosotros? Ninguno. Pero lo que ocurre es que se está sembrando esta idea de que de distorsionar el carácter de Dios, ¿no? Y de que la gente viva de espaldas a su creador, ¿no? Yo vivo de espaldas porque Dios, si fuera bueno, realmente no existiría el mal. O sea, vivo de espaldas, pero le pido explicaciones, ¿no? O sea, y le pido, pero yo no quiero responsabilidades, porque yo no me puedo comparar con Dios, que esto es lo que piensan las personas que no conocen, que no están mirando a su creador. Porque el concepto de lo bueno y lo malo, cada uno lo tiene, ¿no? Pero cuando lo comparamos con el carácter de Dios, claro, bueno, yo soy buena comparada con un asesino. Claro. Pero ¿y comparado con Dios? Es que esa es la medida con la que nos tenemos que medir. Amén. Y fijaos que esta confusión acerca del carácter de Dios, o sea, acerca del carácter, de lo bueno, de lo malo, lo vemos en muchísimas situaciones con la gente, las cosas que opina, lo vemos en las películas, cuando el bueno resulta que al final no es el bueno, que es el malo. Y también lo vemos desde el inicio de la creación, con Adán y Eva. ¿No es así? Cuando le dijo la serpiente, mira, es que no quiere que comas, porque si no, entonces conocerías el bien y el mal y serías como Dios. ¿Cómo intentan distorsionar el carácter del Señor? Pero Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y Dios nunca juzga injustamente. Y esta es la marca del carácter de Dios en nosotros, que tenemos el discernimiento, todas las personas humanas, para saber lo que está bien y lo que está mal.
Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pues si nosotros siendo malos, que hay personas que viven de espaldas al Creador, podemos dar cosas buenas, cuanto menos nuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden. Ese es el carácter de nuestro Dios bondadoso. Por eso siempre digo que esto no va de nosotros. No va de nosotros, bendición, 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 ayúdame, guíame, alúmbrame, ¿qué hago? No va de nosotros. Es una revelación de cuál es el carácter del Señor y cuál es el estilo de vida que quiere que llevemos. La bondad de Dios fue tan grande que sin nosotros merecerlo, envió a su Hijo unigénito. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que no lo merecíamos, que no lo merecemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos un Dios bondadoso, al cual no le importa nuestro pasado, porque Él nos limpia. Dios nos perdona, por eso envió a su Hijo unigénito. Esa es su gran bondad. Por eso Él envió a su Hijo unigénito. Él es el único camino. Hay muchas personas que están tratando de buscar una salida, que están tratando de buscar a Dios a través de sus obras, a través de otros dioses, vírgenes, santos, de todo. Hay muchos caminos que la gente intenta buscar para alcanzar y conocer quién es realmente Dios. Pero dice la palabra de Dios que yo soy el camino, yo soy la vida y ninguno viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el único camino para conocer al Padre. Fíjense la belleza de la bondad de Dios, el que está sentado en el trono celestial, al que todo el cielo le grita día y noche, santo, 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 al que nosotros adoramos, por el cual nosotros vivimos, respiramos. Él, si quisiera, hermanos, esto es una realidad, Él si quisiera dejarnos, abandonarnos y morir, ¿lo podría hacer? Sí, Él no es todopoderoso. Pero el Señor es tan bueno que nos ha dicho, yo no te dejaré y no te desampararé. ¿El Señor podría mandarnos pruebas más grandes de lo que pudiéramos soportar? ¿Podría hacerlo? Podría hacerlo, porque Él puede hacerlo todo, pero ¿cuál es su límite? Su propia promesa con su pueblo. En 1 Corintios dice, no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir. El Señor puede hacerlo todo, pero en su bondad ha establecido promesas con nosotros, que ni lo merecíamos, ni se lo hemos pedido. Es la misericordia, el amor y la bondad de Dios que ha dicho, ok, no os preocupéis, no voy a mandar ningún diluvio como el que hice con Noé. Y esta es la prueba de mi promesa, mira. O sea, el Señor puede hacerlo todo, pero ha establecido promesas para limitar su poder, porque si no, nos podría aplastar. Pero el Señor es tan bueno con nosotros, hermanos, es tan bueno con nosotros que nos ha dicho que no te preocupes, que yo no te voy a dejar, que yo junto con la prueba te envío la salida. Que mira, mando mi ira, pero yo soy bueno. Ese es el carácter de nuestro Dios. Y fíjense que es tan bueno que la Biblia nos dice, alabad al Señor porque Él es bueno. Mire, en el Salmo 118, el primer versículo dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. En el Salmo 136, alabad a Jehová porque Él es bueno. En el Salmo 106, el primer versículo, alabad a Jehová porque Él es bueno. Este es suficiente motivo para nosotros alabar al Señor. Su bondad. Como segundo punto de este versículo, el Señor dice que es fortaleza para el día de angustia.
Una fortaleza, ¿ustedes saben lo que es una fortaleza? Bueno, aquí en Ávila, ¿han viajado a Ávila? Hombre, mira, no lo sabía. Pues en Ávila hay una fortaleza, ¿no? Una fortaleza lo que hace es establecer como un amurallado para proteger lo que hay dentro. Puede ser un castillo, puede ser un pueblo, puede ser una ciudad. Y el Señor nos dice que Él es nuestra fortaleza. O sea, fíjate que el Señor envía la prueba, pasas por circunstancias, pero te dice, pero ven aquí, mira, yo soy tu fortaleza, ven aquí dentro. Ven aquí dentro que yo te voy a resguardar. Y ahí está nuestra solución, en nuestra fortaleza, que es Él. No nuestra fortaleza, no, su fortaleza, que es nuestra fortaleza. En Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Y es ahí nuestra solución, en la fortaleza donde podemos refugiarnos. Porque nosotros pasamos pruebas. Pues sí. A veces algunas pruebas parecen una apisonadora. A veces una prueba no viene una, sino vienen varias, juntas. A veces una prueba dura 20 minutos, ¿no? Que se te queda el coche la M30, y otras veces dura días, meses, años, digámoslo. Pero la Biblia declara, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Fíjate que dice fortaleza en el día de angustia. O sea que vamos a pasar por pruebas. Prueba puede ser una, pueden ser varias. Y dice en el día de angustia. Hemos de recordar, vamos a sacar la calculadora, que nuestros tiempos no son los de Dios. O sea, fijaos la riqueza que tiene esto, ¿no? Porque dice la palabra del Señor que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, cuando dice fortaleza en el día de angustia, quiere decir que, bueno, que la prueba en general, lo que dure, ¿vale? Lo que dure. Entonces, es necesario soportar la prueba, porque, hermanos, hay una alabanza que dice, en buen lío te metiste el día que decidiste entrar por la puerta estrecha. Cuando decidimos entrar por la puerta estrecha, la letra pequeña decía que íbamos a pasar por pruebas hasta que el Señor regrese. O sea que no van a cesar, que no van a parar las pruebas. Así que fortalézcase en el Señor, que esta no es la última prueba que va a pasar. ¿Y usted sabe por qué? Por la bondad de Dios. Porque Dios nos ama tanto que envía pruebas para moldear nuestro carácter y ser más semejantes a Él. Y cuando venga Jesús, estaremos listos y seremos obra terminada. Pero mientras tanto, somos obra incompleta. Por eso es muy importante amarnos entre nosotros, perdonarnos entre nosotros, pasarnos por alto muchas cosas. Estamos en proceso. Estamos en proceso. Dios está tratando con nuestro carácter. Dios está tratando con aspectos de nuestra vida. Hoy estoy bien, pero mañana el Señor me va a enviar una prueba. Hermano, tenga paciencia conmigo, porque a mí me gustaría no pasarla. Pero el Señor tiene que hacer su obra en mí y la tiene que hacer en usted. Por eso tenemos que pasar por pruebas. Hemos decidido entrar por la puerta estrecha. Amén. Así que no nos quejemos. Estoy pensando en pruebas. Permítame, yo entiendo que para todos es importante las cosas que a uno le suceden, ¿no? Pues los papeles, el trabajo. Bueno.
Pero la verdad es que hay pruebas muy fuertes en la vida. No, esas son importantes, bueno, en el día a día, los papeles, o el Señor, dame otro trabajo, o dame, bueno, bien, ok. Pero hay pruebas muy fuertes, muy, muy, muy fuertes, pérdida de familiares. Bueno, y el Señor, y entonces ver al Señor, ver eso como una prueba, es complicado. Hay que pensar que esas también son pruebas del Señor. Las pruebas que duelen, ¿eh? Las que duelen también vienen del Señor. Porque del Señor no procede nada malo. Dice que la palabra de Dios que el Señor no tienta ni puede ser tentado. Y todo lo que proviene de Él, aunque no lo entendamos, es bueno. Por eso, en el día de angustia, en la prueba, clamemos a Dios, refugiémonos en Él, porque junto con la prueba el Señor da la salida. Pero que después de esa prueba va a venir otra. ¿Así? Hasta que el Señor vuelva. Así que fortalézcase. Intente estar gozoso. Yo entiendo que a veces es difícil, porque es normal, ¿no? A veces uno dice, ay, pero porque, madre mía, Señor, por favor. Pero usted no se mueva. Usted permanezca firme. Usted puede decir, uy, madre mía, ¿esto por dónde me ha venido? ¿Por dónde me... Pero no se mueva. Dice un versículo, ¿por qué te abates, su alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, que primero he de alabarle. Aunque se turbe tu corazón con las circunstancias, no te muevas de ahí y dale la gloria a Dios. No sé si ustedes, no sé si estoy consiguiendo expresar el carácter de Dios, como dice su palabra, acerca de la bondad de Dios. Y también le ocurrió a David. David, fíjese que Dios le envió a una batalla y cuando volvió, la gente del pueblo había sido secuestrada, había muerto, y él se rasgó sus vestiduras, ¿no? Porque supuestamente yo me voy a servir al Señor y todo es maravilloso, qué bien, y vuelvo al pueblo y está todo fenomenal. Y no, es que la prueba del Señor usted no sabe por dónde van los tiros. Usted vaya y haga aquello para lo que el Señor le envía. Pero no conocemos nada más. Y que le ocurrió a David, que cuando volvió se encontró una situación, se rasgó sus vestiduras, quisieron apedrearle, y él, ¿qué hizo? Se fortaleció en el Señor. Amén. En medio de las circunstancias, en medio de las pruebas. Y este es uno de los secretos de la vida cristiana, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Amén. Aleluya. El versículo, Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia, conoce a los que en él confían. El Señor nos conoce por nuestro nombre, pero usted sabe, nos conoce porque tiene intimidad con nosotros. Bueno, no sé, con el que busque al Señor. Quiero decir que mucho Señor, voy a buscar tu aprobación, voy a buscar tu bendición, voy a buscar tu gozo. Mire, de eso nada vale. Si la presencia del Señor no está con usted, no vale de nada lo que usted quiera. Porque dice su palabra que en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia es donde empieza todo. ¿Qué le ocurrió a Moisés? Moisés sabía la importancia de ir con la presencia del Señor, y a pesar de que él de que el Señor le utilizaba muchísimo y el Señor le daba muchas promesas, él llegó un momento que dijo, de aquí no me muevo si tu presencia conmigo no va. Y él tenía promesas, él podría decir, no, yo no me preocupo porque yo sé que Dios va conmigo, yo sé que Dios va conmigo. No se conformó con eso. No se conformó con lo que Dios le había dicho, se conformó con, no, pero espera un momento, ¿tú estás aquí ahora conmigo? Porque si tu presencia ahora mismo conmigo no está, yo de aquí no me muevo. ¿Amén? Amén.
Porque no hay nada más consolador, no hay nada que nos aporte más paz que tener la presencia del Señor con nosotros. En Isaías 41, 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Mira, siempre, siempre. Con Nínive ocurrió eso. Le mandó su justicia porque Dios es justo. Pero también le dijo, pero Jehová es bueno y es fortaleza en el día de angustia. Entonces dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos acompaña en todos los caminos. Si buscamos su presencia, si buscamos su rostro, no nos va a dejar. En su presencia es donde hay paz, hay plenitud de gozo. Dios es un Dios real. Y hermanos, en esta mañana, antes de finalizar, me gustaría decirles que en Dios es en quien podemos descansar. Amén. Que Él es nuestra fortaleza, Dios es nuestra torre fuerte. Amén. Aleluya. Tenemos un Dios cercano que quiere siempre nuestro bienestar. Quiere nuestro bienestar. Nos refugia, nos fortalece, nos disciplina, nos ama. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y Él ha prometido que nunca nos va a dejar. Para terminar, me gustaría leer Filipenses, que leyéramos Filipenses 1:5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.